Muy buenas tardes. Dios bendiga a la Iglesia del Señor. Bendiciones a todo el ministerio. Saludo y bendigo a todos aquellos que se están conectando y a todos los que van a continuar haciéndolo. Y que esta palabra que hemos de proclamar en este día bendiga y traiga todos los beneficios que Dios ha pensado sobre usted cuando usted abra su corazón y su mente para recibir la palabra del Señor. Voy a hablar desde el capítulo número 13 del libro de Nehemías. Y sabe, este libro nos hace recordar la soberanía y la grandeza y que Dios domina sobre todo reino, todo imperio, todo poderío y potestad. El Señor estableció su trono allá en los cielos y desde allí domina sobre todo. El pueblo de Israel, el pueblo que Dios había elegido para sí, ese pueblo había sido advertido tantas veces por los siervos profetas de Dios para que se volvieran a Dios, pero el pueblo no escuchó. Entonces vino sobre ellos lo que Dios les estaba advirtiendo, y a causa de la desobediencia, de la idolatría, ellos fueron llevados cautivos por una potencia de aquellos entonces, que era Babilonia. Fueron llevados cautivos porque esa era la política de aquellos tiempos, sacarlos de sus tierras y llevarlos para que trabajen para ellos en tierras extrañas, a fin de que ellos puedan olvidarse y, bueno, en fin, olvidarse de su tierra, de sus costumbres, de hecho que no les permitían realizar ningún tipo de oficio religioso y esas cosas. Y allá en la cautividad, Dios estaba tratando con su pueblo. Saben que Dios usó esta potencia a Babilonia para corregir a su pueblo, pero Dios no estaba de acuerdo con las cosas de Babilonia y la maldad de la gente que estaba en eminencia de ese imperio. Y también dijo que el Señor que iba a corregir y que iba a tratar con ellos. Y llegado el tiempo, se levantó otro imperio, el persa, y Babilonia es sometida, tratada duramente, y en todo este tiempo todavía el pueblo de Israel estaba en cautividad. 70 años de cautividad, en los cuales Dios trató con esta nación muy duramente a causa de la idolatría, la rebelión, la dureza, la desobediencia que ellos tenían, olvidando todo lo que Dios había hecho en favor de sus vidas. Y alguien dice, ¿qué es lo que había hecho Dios? Los había sacado de la casa de servidumbre de Egipto, los llevó camino hacia la libertad y los introdujo en una tierra donde fluía leche y miel, y todo allí era abundante, y en aquel lugar ellos se alejaron de Dios. Y Dios los corrigió, porque al que ama, Dios corrige. Y bueno, este libro de Nehemías es un libro precioso para instruir al liderazgo y ver estrategias del cielo. A pesar que en este libro no se ve ningún milagro, sí se ve el temor reverente hacia Dios. Había gente que había nacido allá en el exilio, así es el caso de Nehemías, pero tenían esa reverencia hacia Dios. Y había otros que habían regresado de la cautividad y seguían en la tierra de Jerusalén y allí a sus alrededores, y no tenían temor reverente de Dios. Llegó el tiempo de que estaban trabajando, como indica este libro, en dos proyectos preciosos. Uno de ellos, construir el templo, reconstruir el templo, el altar, y el otro, que era construir el muro. Y cada una de estas partes importantes de lo que estaban reconstruyendo implicaba una serie de cosas que era para
bendición del pueblo de Dios. Pues desde el templo ellos aseguraban la provisión de Dios para la ley, la justicia, la provisión y la bendición de Dios sobre la nación. Pero también el muro les simbolizaba o representaba literalmente la seguridad para que ellos estuviesen guardados ahí, protegidos. Bien, cuando se hicieron ya todos estos trabajos, y en el capítulo 13 de la palabra de Dios, que es lo que vamos a desarrollar, yo quiero advertir, dar una voz de advertencia, porque cuando uno es restaurado, y nosotros en nuestra vida cristiana podemos tener muchas situaciones de las cuales hemos de ser restaurados por el Señor, es decir, que el Señor nos vuelve a poner en la mejor condición como en la que estábamos, en la mejor condición espiritual, en la mejor condición en lo material, en fin, una restauración, una obra de Dios en la cual tenemos que estar muy atentos para recibir esta voz de advertencia, estar advertidos realmente por la palabra de Dios y no descuidarnos, porque tenemos una tendencia muy fuerte a olvidarnos de lo que Dios hizo, a olvidarnos de lo que hemos prometido, a olvidarnos de los pactos, de los votos, de las promesas que le hacemos a Dios. Esa es una tendencia muy fuerte en todos nosotros. Esta gente, después de haber, si uno lee el capítulo 10, el 9 al final, el 10, ve donde ellos hasta firmaron una especie de convenio que hacían con Dios, en el cual se comprometían a guardar tantas cosas para agradar a Dios, lo que estaba de acuerdo con Dios. Y llegado el capítulo número 13, voy a empezar a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el versículo 1, aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. ¿Recuerdan aquella porción de la historia donde contrataron a este profeta para que los maldijera y no los pudo maldecir, sino que los bendijo? Y Dios usó a un burro, a la burra, para que le hablase a aquel profeta. Y dice aquí la palabra de Dios en el versículo 3, cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Los moabitas y los amonitas eran gentes que odiaban al pueblo de Dios, odiaban a los israelitas, querían exterminarlos, no querían ayudarlos, querían exterminarlos. Y ellos, al oír lo que estaba escrito en la ley de Moisés, contextualicemos esto un poco, esta gente que había regresado de la cautividad, esta gente no estaba tan con una mente fresca respecto a la ley y a esas cosas, ¿sabe? Habían pasado décadas en las cuales los levitas, los sacerdotes, no ejercían el oficio y no había palabra de Dios y estaban en ese exilio, en aquella cautividad. Lo que tenían y entendían era poco. Entonces, dice acá que esta gente tenía que ser sacada, que esta gente no podía ser parte de la congregación. Esta gente odiaba a Israel, esta gente quería exterminar a Israel, al pueblo de Dios, esta gente se oponía a lo que Dios quería con su pueblo. Por eso Dios había dejado escrito en la ley esta advertencia. Dice a continuación el verso 4, y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual
guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado para los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mire esto, Tobías, en este libro vemos que era uno de los que se oponían fuertemente a que Jerusalén fuese nuevamente reedificada, poblada, a que se construyese el templo o los muros. Este era un enemigo del pueblo de Dios. Este se oponía a Dios, a los propósitos de Dios, y se oponía al pueblo. Pero acá, dice acá, el sacerdote Eliasib, él había considerado a este, y ¿sabe qué hizo? Ahí en la casa de Dios, en un lugar que estaba destinado para guardar allí diezmo y ofrendas para todo el servicio de la casa del Señor, allí le había hecho habitaciones para que viviese ahí, un lugar de privilegio a los enemigos de Dios, a los enemigos del pueblo de Dios, un lugar de privilegio y en la casa de Dios, tremendo. Dice acá claramente, pero el verso número 6, aquí aparece algo clave que dice, más a todo esto, este es Nehemías, más a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey. Este versículo merece una explicación. Todavía estaba el rey de Babilonia, todavía, cuando Nehemías regresó allá, y al volver y aparecer acá en este versículo 6, habían pasado aproximadamente 14 años. Cuando uno mira capítulos anteriores, cómo ellos pactaron con Dios, un poco atrás, cómo haciendo memoria de lo que era el antiguo pacto, el Pentateuco, tomando distintos pasajes de esos libros, hacen referencia a Dios y a la fidelidad de Dios. En el capítulo número 8, cómo leyeron la ley y ellos estaban atentos ahí, y los levitas, los sacerdotes, ponían todo el sentido para que el pueblo recibiese y escuchase y entendiera bien lo que era la ley. Y sabe, ellos ya en este tiempo hablaban dialectos, ya no hablaban el hebreo, el arameo, sino que estaban hablando dialectos de lo que hablaban en las tierras extrañas, allí en Babilonia. Y entonces, por eso, cuando leían la ley, estaban los sacerdotes, los levitas, que le hacían entender al pueblo, porque no entendían a veces lo que estaban diciendo y a veces no entendían lo que significaba o representaban los rituales. Y uno ve todo eso y ve en el capítulo 10, por allá donde se hace celebraciones y se hace se hace lo que es la dedicación del templo, que hay 2 enormes grupos de alabanza, ministrando alabanzas con gozo, con alegría. Se ve cuando ellos firman un pacto con Dios. Pasan 14 años, y ahora había moabitas y también amonitas en la congregación, enemigos del pueblo de Dios, viviendo en la casa de Dios. El sacerdote les había hecho ahí un departamento para que viva ahí esta persona que era enemigo del pueblo de Dios, aquel Tobías. ¿Cuánto tiempo había pasado? 14 años. 14 años no es tantísimo, pero son 14 años, y en esos 14 años pasaron muchas cosas. Se olvidaron de tantas cosas esta gente. Sigo leyendo. Dice, estoy en el verso 6, más a todo esto yo no estaba en Jerusalén. Sigue, arranca el verso 7, que él había pedido permiso para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por considerar a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios.
y me dolió en gran manera. Y arrojé todos los muebles de la casa de Dios, y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Y mire lo que hizo este varón de Dios, el cual amaba a Dios, amaba la palabra de Dios y quería que lo que era de Dios estuviese en el lugar. Sacó lo que no era de Dios y trajo lo que sí era de Dios. Y habla de la casa de Dios. Nosotros, gente del Nuevo Pacto, somos templos del Espíritu Santo. Templos del Espíritu Santo. Y sabe, qué bueno que tengamos en cuenta esto. Sacar lo que no es de Dios. Sacar de nosotros lo que no es de Dios. Y traer a nuestras vidas lo que sí es de Dios. Porque somos templos del Espíritu Santo. ¿Habrá algo que tenga que sacar en este tiempo? ¿Habrá algo tóxico, algo que no le conviene y usted tiene que sacar en este tiempo? ¿Habrá relaciones que usted no tiene que mantener y cortar con eso? ¿Está usted en su conciencia delante de Dios? Qué bueno que traigamos lo que sí es de Dios. ¿Qué es lo que es de Dios? Mire, Dios le dijo allá por medio de un profeta a su pueblo: oh hombre, yo te he declarado lo que quiero de ti. Que ames justicia, que hagas misericordia y seas humilde delante de Dios. Qué bueno que traigamos esas cosas a nuestras vidas. Dejemos de pecar. Hagamos misericordia y seamos humildes, tengamos reverencia para con nuestro Dios, seamos respetuosos de nuestro Dios, seamos conscientes, coherentes en nuestra vida para que otros quieran imitarnos, para que podamos mostrar realmente a Jesús a través de nuestras vidas. Sigo leyendo y es impactante esto, como dice que en el verso 8, le dolió en gran manera lo que había hecho este sacerdote y cómo había llenado la casa de Dios de cosas ahí. Y dice, y arrojé, sacó. Y luego el verso 9 dice, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios. Hay que sacar cosas y traer lo que es de Dios. Luego dice, encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Claro, los que estaban en aquel tiempo abocados plenamente al servicio a Dios en la casa de Dios, en el templo, recibían sus raciones, los diezmos del pueblo, para que ellos pudiesen hacer el ejercicio, pudiesen ellos servir a Dios, cumplir el llamado al ministerio. Pero el pueblo no diezmaba, el pueblo no traía a la casa de Dios, y entonces la gente que tenía que servir allí se volvió a los campos, fue a buscar trabajo porque no tenía sustento para mantener a su familia. Y pensamiento, ¿por qué dejó de dar el pueblo? ¿Por qué dejó de diezmar el pueblo? ¿Por qué dejó de sustentar a los sacerdotes, a los levitas, a los cantores en aquellos días? ¿Será porque veían que enemigos del pueblo de Dios estaban ahí en la casa de Dios? ¿Será que veían esas irregularidades? ¿Será que el pueblo veía todas estas cosas? ¿Será? Pero la cuestión es que no había quien hiciera el oficio de ministrar en la casa de Dios. No había. Y mira algunas otras cosas. En 14 años todas estas cosas que pasaron. Voy al verso número 15. En aquellos días había en Judá algunos que pisaban en lagares el día de reposo y que acarreaban manojos y cargaban asnos con vinos, también de uvas, de higo y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén el día de reposo
y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Bueno, también ahí hace referencia a que otros mercaderes ambulantes venían allí a hacer comercio con la gente en Jerusalén, y la gente el día sábado, que tenían que recordar ellos que era día de reposo, en el cual recordaban a su Creador, y ellos podían decir, si la gente les preguntaba, ¿ustedes por qué no hacen nada el día sábado? Ellos tenían que decir, porque nuestro Creador el sexto día completó la obra, el séptimo día descansó, y nosotros honramos al Señor, también recordando que Él es el Creador de todo. Bueno, estas cosas se habían olvidado, habían dejado de hacerlo, y andaban los ambulantes. ¿Quiénes son los ambulantes? Los que van y vienen, los que hacen negocio, los que sacan ventajas, los ambulantes. Y Nehemías los enfrentó duramente al pueblo primeramente para que guarden el día de reposo, y a los ambulantes también los amonestó fuertemente y aún les amenazó para que dejen de estar ahí en las puertas el día de reposo. Y ¿saben? ¿Cuáles son los ambulantes en este tiempo? Los que vienen con oferta, los que vienen a hacer negocio, los que vienen a comercializar. Los ambulantes de este tiempo son los que te van a hacer caer de tus convicciones, te van a sacar de los argumentos, de donde estás parado. Cuidado con eso. Bueno, ahí la Biblia en este capítulo habla mucho acerca de esto, y había un celo muy especial en este varón de Dios para que el pueblo no se olvidara del Creador, porque estas cosas hicieron y hacen que el hombre se sienta como independiente, sin darle la gloria al Creador, tratar de vivir sin Dios, y sacan a Dios de su entorno, de su vida, de su casa, y no es así, no es así. Miro acá, versículo 22, dice, y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día del reposo. También por esto, acuérdate de mí, Dios santo, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Mire la humildad de este santo hombre de Dios. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod. Mira acá, Asdod, las amonitas y moabitas, enemigos del pueblo de Dios. De los filisteos, el dios de Asdod, los filisteos, acá las amonitas, las moabitas. Dice que en aquellos días vi a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. En 14 años, los hijos que nacían ya ni hablaban el judaico. Ahora tenían una lengua extraña. Y esta gente, enemigas del pueblo de Dios, estaban calando muy profundo en aquel pueblo. Y dice, reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Esto estaba en la ley, hermanos. Esto estaba escrito en la ley. Éxodo 34:11, Deuteronomio 7:1 al 5, estaba en la ley. Esto había indicado Dios, pero ellos se habían olvidado de todo esto. Ellos no estaban haciendo nada de esto. Después de haber sido visitados, sido restaurados, volver a su tierra. Y acá sigue amonestándoles él, y pone de referencia a Salomón, cómo él tomó mujeres que no eran del pueblo judío y les hicieron errar y pecar. Bueno, voy al verso 28.
Uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat horonita, por tanto lo ahuyenté de mí. Acá aparece uno que había tomado, dice, mi suegro es, ¿sabe quién es mi suegro? Dice, Sanbalat, el que se oponía, el que venía a amenazar y que no quería que prosperen los proyectos, los planes de Dios, y que no quería que construyesen los muros. Sanbalat. Este era el suegro, ¿sabe de quién? Del hijo del sumo sacerdote. Terrible, terrible. Y este varón continuó limpiando, reordenando, reorganizando todo, y estableció para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias, volvió a acondicionar todo conforme estaba escrito en la ley. Y se restableció nuevamente. Pero ¿cuánto que costó? ¿Cuánto que costó? Y qué pronto se olvida la gente de las cosas que Dios hace. Y quiero llamar la atención en estos poquitos minutos que quedan para decirle que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Que hay cosas que tenemos que sacar de nuestras vidas y hay cosas de las cuales tenemos que traer a nuestras vidas. Y las cosas que tenemos que traer a nuestras vidas es presencia de Dios. Debemos consagrarnos cada día, vivir en el temor reverente de Dios, pedirle sabiduría al Señor para vivir en este tiempo y atravesar cualquier situación. Somos templos de su Espíritu Santo, templos de su Espíritu Santo. En aquellos días de los cuales hemos hablado y que ponían tanto cuidado en el templo, era tan importante el templo que era la conexión del cielo con la tierra, la revelación de Dios para con los hombres. Nosotros, gentes del nuevo pacto, que vivimos, y como dicen las Escrituras, que por la gracia de Dios, Él ha escogido habitar en cada uno de nosotros que hemos recibido a Jesús como el Señor y el Salvador. Qué bueno es tener en cuenta la importancia de que debemos mantener el templo en las mejores condiciones, porque el Dios del cielo, el verdadero Dios, habita en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Dios, que conoce toda la historia, lo que fue, lo que es y lo que será. Yo sé que la definición de historia son hechos que han acontecido, pero Dios conoce todo, lo que fue, lo que es y lo que será. Y sabe, Dios había dicho que iban a ser llevados cautivos, que iban a pasar 70 años, que Él los iba a visitar, que iban a regresar y que también Él iba a enviar su Espíritu Santo para que habitase en los corazones. Y esta promesa era primeramente para los judíos y también para todos aquellos que esperaban. Y esta promesa llegó a nuestras vidas. Y nosotros, como dice la palabra de Dios, somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios vive en nosotros, mora en nosotros. Qué bueno que seamos conscientes de esto y que podamos reflexionar en este día y en esta hora de que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor, porque esta salvación ha costado un precio altísimo, precio de sangre, no cualquier sangre, sangre de linaje real, sangre del Dios del cielo y de la tierra. Jesús ocupó nuestro lugar, Él es el verdadero Dios y nosotros, gloria al Señor, somos sus herederos, sus coherederos juntamente con Él. Somos nosotros los que hemos sido comprados con precio de sangre. Entonces debemos honrar a nuestro Señor con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y no olvidar las advertencias, las amonestaciones que Dios nos hace en su palabra, porque realmente Él cumple todo lo que Él dice en su palabra. Y ya al final de este mensaje,
y de esta toma de conciencia en este mes de enero, quiero decirles la importancia de cuidar nuestra vida espiritual, y no descuidarnos de la parte teológica, la enseñanza, el aprendizaje. Esto va a mantenernos en un equilibrio. Vida espiritual, observando las prácticas espirituales y también creciendo en el conocimiento de su palabra y en el conocimiento de Él, por sobre todas las cosas. En esto debemos ser equilibrados y honremos al Señor. Honremos a aquel que nos amó, que murió y resucitó por cada uno de nosotros. No olvidemos las cosas que Él ha hecho por nosotros. Dejemos de meter a nuestras vidas, en este templo, en nuestra mente, las cosas que no convienen y traigamos a nuestras vidas las cosas que son de Dios, para honrar a Dios, para agradar a Dios, para ser de buen testimonio, para realmente mostrar a Jesús en nuestras vidas. Deseo de todo corazón que Dios les bendiga, que tengan una preciosa semana y vamos a orar para que esta palabra que hemos proclamado sea guardada en sus mentes y en sus corazones, que nada ni nadie pueda quitar estas palabras, nada ni nadie pueda robar este mensaje. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje. Señor, gracias por la voz de advertencia. Gracias, Padre amado, por recordarnos la importancia de ser coherentes, de ser obedientes, de estar advertidos. Padre, gracias. Recibimos voz de advertencia y, Padre, hemos de ser muy conscientes de todo esto. Ayúdanos con tu Espíritu Santo, Padre, a ser fieles. Ayúdanos con tu Espíritu Santo a ser de buen testimonio y danos sabiduría de lo alto para que seamos sabios ganadores de almas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tú eres nuestro Creador, tú eres nuestro Dios, el Señor Dios Todopoderoso, y ninguna persona puede decir que no te necesita. Todos te necesitamos a ti. Señor, ayúdanos a sacar del error y a ir por aquellos que esperan el llamado. Señor, ayúdanos a predicar este mensaje glorioso de la salvación, del perdón de pecados, para que las buenas noticias lleguen, Señor, a todos aquellos a los cuales tú amas y quieres salvar. Recibe la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dios les bendiga mucho. Gracias por estar allí. Gracias por conectarse. Que el Señor bendiga mucho a la familia. Amén.